Pero Dios tiene un plan en la vida de Moisés. Vino la intervención divina justo a tiempo. Nadie lo pudo matar. Moisés no sabía lo que había acontecido cuando él estaba muy pequeño. A veces tú ni sabes ni te imaginas las veces que Dios te ha librado de la muerte. Dios libró a Moisés desde pequeño, desde que nació. A veces tú y yo ni nos imaginamos las veces que Dios nos libró de accidentes, que Dios nos libró de la muerte, de asesinato, de estar en balacera. No te imaginas en ocasiones las veces que Dios te guardó, porque Dios tiene un plan, pero hace falta la intervención divina en nuestra vida. Por eso allí cuando Moisés ve la zarza, Dios le habló. Las cosas no eran igual que en Egipto. Ahora venía el plan de Dios a manifestarse sobre su vida. Después de la intervención divina en la vida de Moisés, ahora vendría el llamado contundente para que Moisés se convirtiera en un gran libertador para el pueblo que estaba esclavo. Y así Dios quiere hacer en tu vida. Dios te quiere sanar, te quiere restaurar, te quiere levantar, te quiere bendecir, para que luego le cuentes a otro cuán grandes maravillas y cosas extraordinarias Dios ha hecho en tu vida. Alguien me estará entendiendo en esta noche. Necesitamos la intervención de Dios. Cuando la intervención de Dios llega a nuestra vida, nos cambia, nos transforma. Imposible que Dios haya intervenido en tu vida y sigas igual. Cuando hay una intervención de Dios hay cambios. Las cosas no iban a ser igual que en Egipto. En Egipto se hacían muchas prácticas que Dios no las aprobaba. En Egipto había idolatría y a Dios no le agrada la idolatría. Dios condena la idolatría. Y las cosas con Dios son diferentes. Cuando estamos en el mundo, atormentados, atados por cadenas, vivimos de una manera. Cuando Cristo llega, las cosas cambian. Esto es lo que ocurre cuando hay una intervención de Dios en nuestra vida. Y aquí hay gente que ha sido intervenida por el Dios del cielo. Y hay otros que van a ser intervenidos por el Dios del cielo. Le dije ayer que cuando Dios no me daba, cuando la gente no me daba posibilidades, Dios me rescató y me alcanzó. Y tuve una intervención de Dios que hasta el sol de hoy sigo de pie por su gracia y su misericordia. Porque hubo una intervención de Dios en mi vida. Lo que nadie puede hacer en tu vida, Dios lo puede hacer. Lo que nadie puede restaurar, Dios lo puede restaurar. Alguien puede alabar a Dios. Alguien podrá alabar a Dios. Lo que nadie puede hacer, Dios lo hace. Dice la Biblia, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La intervención de Dios. Voy a pasar al Nuevo Testamento rapidito. Quiero avanzar porque sé que Dios va a hacer cosas grandes aquí. Mire, Jesús escogió a 3 discípulos. Escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo. Tú, ven. Se los lleva a una montaña alta. Y allí tuvieron una experiencia. Jesús se transfiguró delante de ellos. Cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, sus vestidos quedaron blancos como la nieve, dice la Biblia. Y allí dice la Biblia que entonces Pedro habló. Apareció Moisés y Elías. Y Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. Porque el que tiene una experiencia con el Dios del cielo no quiere salir de allí. Pedro está pidiendo 3 enramadas. Son como 3 casetas para poder pernoctar en aquel lugar. No quería apartarse de allí por la experiencia que está teniendo. La intervención divina llegó. Llega aquel momento. Dice la Biblia que él no sabe lo que hablaba porque estaba espantado. La experiencia lo marcó. Pero la Biblia enseña que abajo había un problema. Abajo había un caos. Los otros 9 discípulos que estaban discutiendo con los fariseos, con los escribas, disputaban entre sí. Y había un padre que estaba necesitado. Mientras arriba había una gloria, había una gran experiencia y había una intervención de Dios, abajo había problemas. Y esto es lo que está ocurriendo aquí abajo en la tierra. Habían 9 discípulos que disputaban, que discutían con aquellos que estaban necesitados. Los endemoniados estaban endemoniados. Nadie había podido hacer nada por ellos hasta que descendieron de la montaña. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, la Biblia dice que un padre comenzó a hablar. Cuando el padre comenzó a gritar, le dijo a Jesús, traje a tu hijo, traje a mi hijo, a tus discípulos. Trataron de echar fuera demonios, pero no lo pudieron echar fuera. Mi hijo está siendo
atormentado, había un padre preocupado, pero Jesús llegó a aquel lugar para tratar con la vida de su hijo. Jesús, dice la Biblia, que le preguntó al papá: ¿desde cuándo le acontece? Aprendí algo de Jesús. A veces hay que preguntarle a la gente cómo te sientes. Jesús sabe lo que está ocurriendo. Sabe que hay un padre preocupado y necesitado. Pero le preguntaba: ¿desde cuándo le acontece? Hay gente que no tienen con quién hablar. Hay gente que nadie le pregunta cómo estás, cómo te sientes, en qué te puedo ayudar. Me dijo un matrimonio joven: ven a casa para que ore por nosotros. Estamos viendo demasiadas cosas raras, sombra, malicia, no podemos dormir, esto está malo en casa. Le dije: voy a ir. Cuando llegué a la casa, el matrimonio joven me dijo: gracias por llegar, ora por nosotros, por favor. Le dije: no, siéntate. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten? Comenzaron a llorar. Hay gente que no tiene con quién hablar. Hay gente que nadie le pregunta cómo te sientes. Jesús intervenía en la vida de los hombres. Y no solamente hacía milagros, prodigios y señales. Cuando la gente los veía como ovejas que no tienen pastor, daba gracias por los alimentos. ¿Se acuerdan los 4,000? ¿Se acuerdan los 5,000? Que los vio como ovejas que no tienen pastor y dio gracias. Dio gracias por los alimentos. Y que coma todo el mundo aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? No solamente hay milagros, prodigios, señales, hay una labor social. Ellos lo habían comprendido. Jesús le pregunta: ¿desde cuándo le acontece? Desde niño, dijo el papá. Cuando le da la gana lo echa en el fuego, cuando le da la gana lo echa en el agua. Los 3 gatos discípulos no pudieron hacer nada. Se llama falta de poder. Mientras arriba había una gloria, abajo había un caos. Había maldad. Cuando Jesús dijo: tráiganlo, el joven está acercándose y comenzó a botar espumarajos. Comenzó a ser libre, cayó al piso. La gente pensaba que el joven estaba muerto. Nadie entendía que Dios lo estaba libertando y que había una intervención en su vida. La gente dijo: está muerto. ¿Qué hizo Jesús? Se le acercó, lo tomó por la mano y la Biblia dice que lo levantó y lo enderezó. Dicen en Puerto Rico que el palo que nace torcido jamás su tronco endereza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero yo creo que cuando Cristo llega a la vida de alguien, lo endereza, lo cambia, lo transforma. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Yo creo que ese es el Cristo que quiere cambiar y transformar la vida de los hombres que en esta noche. Yo creo que aquí llega un pueblo que cree que esa intervención de Dios se manifestará en la vida de los jóvenes que caminan por estas calles, que no serán llamados drogadictos, que no serán llamados prostitutas, serán llamados hombres y mujeres de Dios. Jesús llegó a cambiar la historia. Lo levantó y lo enderezó. Dios levanta y endereza la vida de los hombres. Y es la intervención que cada uno de nosotros necesita. La estamos viendo cuando llega Jesús a la vida de cada uno de ellos. Interviene en su vida, los levanta, los transforma. Comenzamos a ver las sanidades, la liberación. La fama de Él comienza a crecer. La intervención de Dios en la vida de cada uno de ellos. Ahora vemos que Jesús le hablaba ayer de lo que estaba aconteciendo en la vida de cada uno de aquellos que Jesús llamó, que Jesús escogió. Hoy quiero que entiendas algo. Jesús decía: me voy, pero dejaré a otro, al Consolador. Él dijo: el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin. Él hablaba del Espíritu Santo. Yo creo que la intervención de Dios llegó a la vida de cada uno de ellos, pero ellos sin el poder del Espíritu Santo nunca pudieron haber logrado nada. Por eso es que Pedro cometió muchos errores. Por eso es que negó a Cristo en 3 ocasiones. Y uno de ellos le decía: tú eres uno de los que camina con Jesús, porque tu hablar te delata. Se parecía a Jesús, hablaba como Él, pero no tenía el poder del Espíritu Santo, no tenía la unción de Dios arriba. Por eso le cortó la oreja al soldado cuando no lo tenía que hacer. Pero llegaba el día que Cristo dijo: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Uno nada más me está entendiendo, alguien me estará entendiendo por allá atrás. Llegará el poder del Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén,
Alaba lo que no es un velorio. Hermano, lo que está ocurriendo allí, Jesús habla de aquel poder, habla del Espíritu Santo. Por eso cometían demasiados errores, pero Jesús comenzó a aparecerle a cada uno de ellos. Quiero que preste atención, quiero que escuche bien lo que aconteció en Hechos capítulo número 1. Antes de Jesús escoger a Saulo, en el capítulo número 1, Jesús aparece a los discípulos y a los que han creído, dice la Biblia, con muchas pruebas indubitables. Significa sin ningún tipo de duda. Se comienza a aparecer a ellos, le habla del reino de los cielos. Y les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa, la que oyeron de mí. Porque Juan los bautizó en agua para arrepentimiento. Les dijo, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Se movieron al aposento alto. Recordemos algo y quiero que usted entienda. Mire, Jesús entrega su vida el día de la Pascua. Los que han leído Biblia aquí. En la Pascua Jesús entrega su vida. Nadie lo mató. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Resucita al tercer día. Se aparece a cada uno de ellos por 40 días. 10 días más adelante, matemática simple, 50 días era el día de Pentecostés. Habían pasado 50 días después de Jesús haber entregado su vida por amor a cada uno de nosotros. Pedro lo había negado en 3 ocasiones. Habían cometido muchos errores al lado de Jesús. 50 días más tarde llega el poder del Espíritu Santo. Lo que profetizó Joel, que en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hablo de los siervos, de las siervas. Hablo de los jóvenes, que unos tendrían visiones, que otros soñarían sueños. Pero Él dijo, sobre toda carne se derramará de mi espíritu. Lo que estaba aconteciendo allí 50 días más tarde de la Pascua, comenzaron a ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Ya Pedro no era el mismo. Y comenzamos a ver que después de Jesús haber entregado su vida, no habían pasado 2 meses cuando Dios levantó un predicador, el mismo que había cometido todos aquellos errores, pero ahora estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el predicador de Pentecostés? Fue el que todos pensaban que no lo podía lograr, el que quizás todos pensaban que nunca podría predicar, el que quizás pensaban que había cometido demasiados errores en su vida. Dios lo levantó, comenzó a predicar en Jerusalén, como 3,000 vidas vinieron al conocimiento de este evangelio. Por eso yo predico esta gran verdad, porque hay gente que quizás nadie cree que lo van a lograr, nadie cree que se puede levantar, pero Dios te escoge, te lava con su sangre, te levanta, te restaura, te capacita y te hace un pregonero de justicia. Alguien puede alabar a Dios. Y ahora Pedro, lleno del Espíritu, les dice, el mismo que ustedes escupieron, el que señalaron, el que llevaron y crucificaron, Él ha venido a ser la piedra angular, la piedra viva. Pedro dice, fue desechado por los hombres, pero fue engrandecido por el Dios del cielo. Por eso cada uno de nosotros hoy está aquí. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que como cordero Él fue llevado al matadero, que Él enmudeció, Él no abrió su boca, lo hizo por amor a ti. Lo más grande de este evangelio es el amor de Dios. Yo he visto gente ser sanada de diferentes tipos de enfermedades, gente desahuciada. Y hace unos días en la ciudad de Denver, Colorado, un hombre me dijo, Herbert, papá te... Uno de los hombres más usados en el Antiguo Testamento fue Jonás. Y todo el mundo habla de lo malo que hizo, nadie habla de lo bueno. Somos así. Los seres humanos son así. Todo el mundo dice que se fue para Tarsis y que se lo tragó una ballena. Bueno, un gran pez, dice la Biblia. Hasta le enseñan a los niños, Jonás no le hizo caso, ¿verdad que sí? Solo cantan aquí también. Y vino un pez muy grande y ¡wup! Se lo tragó. Pero ¿y después? Es que estamos acostumbrados a ver lo malo, a hablar de lo malo. Nadie habla de lo bueno. Nadie ve que fulano está decaído, pero se puede levantar. Dios lo puede restaurar. Dios lo puede cambiar. Todo el mundo habla de lo malo, pero nadie dice que se convirtió en el gran predicador, que cuando se metió en el propósito de Dios, trajo un mensaje sencillo a Nínive y le dijo a la gente, si de aquí a 40 días ustedes no se arrepienten, toda esta ciudad va a ser destruida.
Se acabó. Lo que hace falta es poder de Dios. Lo que hace falta es voz de Dios y no de hombre. Todo el mundo se arrepintió. Todo el mundo se metió en ayuno porque vino el mensaje de Dios. El mensaje de Dios. Para traer el mensaje de Dios a la tierra hay que tenerlo. Y dijeron, las viudas y los huérfanos están siendo desatendidos. Cuando dice la Biblia que los enfermos los sacaban a las calles, y a nomás pasar Pedro, su sombra caía sobre ellos y todos eran sanados. Pero nadie habló de la gloria. Ahora están hablando de las viudas y de los huérfanos. Demasiado bochinchero en la tierra. La gente hablando de lo malo. ¿Quién habla de la gloria de Dios? ¿Quién hablará de milagro? ¿Quién hablará de poder? ¿Quién hablará de salvación? Póngase de pie, por favor, todo aquel que pueda. Póngase sobre sus pies, suelte esa silla. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Cristo cambia, Cristo